En la vasta extensión de Ucrania, un país conocido por sus fértiles tierras y su rica historia, cerca de la frontera con Bielorrusia, se erigía una de las estructuras más emblemáticas de la era soviética. Se encontraba la central nuclear de Chernóbil, una planta que simbolizaba el poder y la ambición de la Unión Soviética. Rodeada de bosques y campos, la planta no solo era una fuente de energía, sino también un símbolo de progreso. La planta proporcionaba energía a una gran parte de la región, alimentando ciudades y fábricas. Pocos imaginaban que este símbolo de progreso se convertiría en sinónimo de tragedia. La planta, que una vez fue motivo de orgullo, pronto se convertiría en el epicentro de uno de los peores desastres nucleares de la historia. La ciudad de Pripyat, construida para albergar a los trabajadores y sus familias, era un lugar vibrante y lleno de vida. Con parques, escuelas y hospitales, Pripyat era una comunidad modelo, un testimonio del sueño soviético. Era una comunidad unida, con sueños y aspiraciones para el futuro. Los residentes disfrutaban de una vida relativamente cómoda y segura. Nadie podría haber predicho el destino que les aguardaba. La tragedia que se avecinaba cambiaría sus vidas para siempre. El reactor número 4 de Chernóbil era del tipo RBMK-1000, un diseño soviético que, si bien era poderoso, presentaba ciertas vulnerabilidades. Un diseño que, aunque innovador, tenía fallos críticos que no se habían abordado adecuadamente. A pesar de las advertencias de algunos expertos sobre posibles riesgos en su diseño, las preocupaciones fueron ignoradas. El reactor se consideraba seguro y la confianza en la tecnología era inquebrantable. La confianza en la tecnología y la creencia en el progreso nublaron el juicio de muchos, llevando a una catástrofe que el mundo nunca olvidará. A la 1:23 de la madrugada del 26 de abril de 1986, una serie de errores humanos y fallos técnicos desencadenaron una explosión en el reactor número 4 de Chernóbil. Este evento catastrófico no solo marcó el inicio de una de las peores tragedias nucleares de la historia, sino que también cambió para siempre la vida de miles de personas. La explosión fue tan potente que se escuchó a kilómetros de distancia, y la devastación que siguió fue inmediata y aterradora. El núcleo del reactor quedó expuesto al aire libre, liberando una columna de material radiactivo a la atmósfera. Esta liberación de radiación fue masiva y comenzó a contaminar el área circundante de inmediato. La radiación no solo afectó a la planta misma, sino que también se extendió rápidamente a las áreas vecinas, poniendo en peligro a todos los seres vivos en su camino. La explosión sacudió la noche ucraniana, iluminando el cielo con un resplandor siniestro. Este resplandor no solo era visible desde lejos, sino que también simbolizaba el peligro inminente que se cernía sobre la región. La gente en las cercanías no tenía idea de la magnitud del desastre que acababa de ocurrir. Una nube invisible y letal comenzó a extenderse por el viento, llevando consigo partículas radiactivas. Esta nube se movía silenciosamente, sin ser detectada por los sentidos humanos, pero su impacto era mortal. Las partículas radiactivas comenzaron a asentarse en el suelo, el agua y los edificios, contaminando todo a su paso. Los bomberos de Pripyat fueron los primeros en responder a la llamada de auxilio. Sin dudarlo, se dirigieron al lugar del desastre, sin saber que estaban entrando en una zona altamente radiactiva. Su misión era clara: controlar el fuego y evitar que se propagara aún más. Sin conocer la magnitud del desastre, ni la amenaza invisible a la que se enfrentaban, lucharon valientemente contra las llamas. Estos hombres mostraron un coraje increíble, enfrentándose a un enemigo que no podían ver ni comprender completamente. Su determinación y valentía fueron cruciales en esos primeros momentos críticos. Su valentía y sacrificio evitaron que la tragedia fuera aún mayor. Gracias a sus esfuerzos, se pudo evitar una catástrofe aún más devastadora. Sin embargo, el costo de su heroísmo fue alto. Sin embargo, muchos de ellos pagaron un alto precio por su heroísmo. La exposición a niveles letales de radiación tuvo consecuencias devastadoras para su salud. Muchos de estos valientes bomberos sufrieron enfermedades graves y algunos incluso perdieron la vida debido a la radiación. Su sacrificio no será olvidado. En las horas posteriores a la explosión, un silencio inquietante se apoderó de Pripyat. La ciudad, que alguna vez estuvo llena de vida y actividad, se convirtió en un lugar fantasmagórico.
Las calles, que solían estar llenas de risas y conversaciones, ahora estaban desiertas y silenciosas. Las autoridades soviéticas, reacias a reconocer la gravedad del accidente, tardaron en evacuar a la población. En lugar de actuar rápidamente, se sumieron en discusiones y burocracia, subestimando el impacto del desastre. La falta de información clara y precisa dejó a los residentes en la oscuridad. Durante casi 36 horas, la vida en Pripyat continuó con aparente normalidad. Las tiendas abrieron sus puertas, los mercados estaban llenos de compradores y los niños asistieron a la escuela como cualquier otro día. La rutina diaria siguió su curso, sin que nadie sospechara el peligro inminente. Los niños jugaban en los parques, las familias paseaban por las calles, ajenos al peligro invisible que los rodeaba. La radiación, aunque imperceptible, estaba en todas partes, afectando lentamente a todos los que permanecían en la ciudad. Esta demora en la evacuación tendría consecuencias devastadoras para la salud de miles de personas. Los hospitales comenzaron a llenarse de pacientes con síntomas inexplicables, y los médicos luchaban por entender la magnitud de la crisis. Cuando finalmente se dio la orden de evacuación, se les dijo a los residentes que sería temporal, que solo llevaran lo esencial. La confusión y el miedo se apoderaron de la gente mientras empacaban apresuradamente sus pertenencias, sin saber qué les deparaba el futuro. La mayoría dejó atrás sus hogares, sus recuerdos y sus vidas tal como las conocían, sin saber que nunca podrían regresar. Las casas quedaron llenas de objetos personales, testigos silenciosos de una vida interrumpida abruptamente. Un éxodo masivo comenzó, marcando el inicio de un largo y doloroso capítulo para miles de personas. Las filas de autobuses se extendían por las calles, llevando a los residentes lejos de todo lo que conocían y amaban, hacia un futuro incierto y lleno de desafíos. La radiación liberada por el accidente de Chernóbil dejó una huella invisible pero imborrable en la salud de la población y el medio ambiente. Los casos de cáncer de tiroides aumentaron dramáticamente en las zonas afectadas, especialmente entre los niños. Las mutaciones genéticas y otras enfermedades relacionadas con la radiación se convirtieron en una realidad devastadora para muchas familias. El ecosistema también sufrió las consecuencias. Los bosques circundantes a la planta se tiñeron de rojo y murieron, ganándose el sobrenombre de bosque rojo. La fauna y flora de la región sufrieron mutaciones y alteraciones. La contaminación radiactiva se extendió por el agua y la tierra, contaminando cultivos y animales. Detrás de las estadísticas y los datos científicos se encuentran las historias humanas, las voces de aquellos que vivieron la tragedia de Chernóbil en carne propia. Los liquidadores, héroes anónimos que arriesgaron sus vidas para contener el desastre. Los evacuados que tuvieron que reconstruir sus vidas lejos de sus hogares. Los niños que crecieron a la sombra de Chernóbil. Sus testimonios son un recordatorio conmovedor del costo humano de la tragedia. Lyudmila Ignatenko, esposa de un bombero que acudió a la explosión, recuerda: «No podía dejar de pensar en el bebé que llevaba en mi vientre. ¿Qué futuro le esperaba?». Su historia, como tantas otras, nos recuerda la importancia de la memoria y la necesidad de aprender del pasado. La comunidad internacional se unió para ayudar a contener el desastre de Chernóbil. Ingenieros y científicos de todo el mundo colaboraron en la construcción de un sarcófago de hormigón para contener la radiación del reactor destruido. Fue una tarea titánica, un esfuerzo sin precedentes para evitar una catástrofe aún mayor. La ayuda humanitaria fluyó hacia las zonas afectadas, proporcionando atención médica, alimentos y refugio a los damnificados. Organizaciones internacionales como la Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras desempeñaron un papel crucial en la asistencia a las víctimas. Chernóbil cambió para siempre la percepción mundial sobre la energía nuclear. El accidente expuso las vulnerabilidades de la tecnología nuclear y la importancia de la seguridad en las centrales. Muchos países revisaron sus programas nucleares, implementando medidas de seguridad más estrictas y promoviendo fuentes de energía alternativas. El desastre de Chernóbil también puso de manifiesto la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la gestión de la energía nuclear. La falta de información y la ocultación inicial de la gravedad del accidente por parte de las autoridades soviéticas
agudizaron las consecuencias de la tragedia. 39 años después del accidente, Chernóbil sigue siendo un recordatorio aleccionador de los riesgos de la energía nuclear sin control. Es un llamado a la responsabilidad, a la prudencia y a la búsqueda de un futuro energético más seguro y sostenible. Las lecciones aprendidas de Chernóbil deben guiar nuestras decisiones en materia de energía y desarrollo. A pesar de la tragedia, también hay espacio para la esperanza. La naturaleza está regresando lentamente a la zona de exclusión, demostrando la resiliencia de la vida. Y la memoria de Chernóbil nos recuerda la importancia de la solidaridad humana, la valentía y la determinación para superar la adversidad. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte para más.